En la mañana de hoy vamos a ingresar a estudiar la primera gran sección. ¿Y cuál es la primera gran sección? El carácter del cristiano. Y esta está basada justamente en los versículos 3 al 12 de Mateo capítulo 5, enseñanza conocida como las bienaventuranzas. De ahí el título del sermón de hoy, las bienaventuranzas, el carácter del cristiano. Para ello, querido hermano, voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6. Vamos a dar lectura a estos versículos y vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vayamos al Señor en oración y luego comencemos con la exposición de estos 4 versos. Padre, ante ti venimos en este momento para pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ministres mientras vamos a ir oyendo tu palabra. Danos el privilegio, Señor, de poder conocer, entender, ser examinados y vivir conforme a ella. Pues no está en nosotros, Señor, dicha capacidad, pues todo proviene de ti. Por tal motivo, Señor, te pedimos que en este tiempo especial de la predicación de tu palabra, tú seas misericordioso para con nosotros. Te rogamos todo esto y lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El tema que vamos a ir viendo a la luz de este pasaje, en sí de Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, hermanos, es el siguiente. Las características que distinguen a un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Y en el siguiente sermón vamos a aprender acerca de las características que distinguen a un verdadero cristiano. Las bienaventuranzas nos muestran 8 características, 8 distintivos, 8 marcas que distinguen a un verdadero creyente de aquellos que no son creyentes. Pero también lo distinguen de aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son. De estas 8 características, el día de hoy, como bien ya lo hemos mencionado, a la luz de Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6, vamos a comenzar viendo simplemente 4. Y la siguiente vamos a terminar viendo las otras 4 y con ellas vamos a ver estas 8 características. Siendo así, queridos hermanos, ¿cuáles son estas 4 primeras características que distinguen al cristiano y que por supuesto van a ser nuestros encabezados de esta mañana? En primer lugar, la primera característica, pobreza espiritual, versículo 3. Segunda característica, versículo 4, dolor profundo por el pecado. Tercera característica, versículo 5, mansedumbre continua y visible. Cuarta característica, versículo 6, un deseo continuo de justicia. Los que han recibido los boletines lo tienen ahí, estos 4 puntos, estas 4 características. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar el bosquejo propuesto, permítanme mencionar, amados hermanos, algunos elementos que nos van a ayudar a entender de mejor manera nuestro pasaje. Lo primero, las bienaventuranzas no son como un camino para alcanzar u obtener la salvación. Es decir, que tú no estás llamado a cumplir uno por uno y luego de haber cumplido todas ellas, pues tú ya puedes decir, yo soy salvo. No. Las bienaventuranzas no tienen ese propósito. Lo que las bienaventuranzas nos muestran
son las cualidades, las características. Las bienaventuranzas describen cómo es que es un cristiano, cómo es que es una persona que ha sido salvo. En ese sentido, las bienaventuranzas no son como un mapa que te va a mostrar por dónde tú tienes que ir para llegar a la salvación. Las bienaventuranzas son como un espejo, donde tú te paras frente a ellas y ves si estas características describen tu vida. Recuerda muy bien las bienaventuranzas como un espejo, donde tú te vas a parar frente a ella y vas a ver cuáles son aquellas y cuál de aquellas hay y manifiestan en tu vida. Las bienaventuranzas, además, no son cualidades de un grupo especial de cristianos. Es decir, algunos cristianos tienen algunas de estas cualidades, mientras que otro grupo de cristianos tienen otras cualidades. Yo tengo solamente 2, él tiene 3, él tiene 4, etcétera. Hermanos, no es así. Todo creyente por necesidad debería manifestar todas estas cualidades que nosotros vamos a ir viendo. Si bien no en un grado mayor, pero por lo menos deberíamos de manifestar en un pequeño grado cada una de estas cualidades descritas en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 8. El tercer elemento importante a entender, las bienaventuranzas o cada bienaventuranza está compuesta por 3 partes. Cuando tú lees cada una de las bienaventuranzas, tú te vas a dar cuenta de aquello. La primera parte de cada bienaventuranza es una declaración del bienaventurado. De ahí que cada versículo comienza, bienaventurados, bienaventurados. La segunda parte de cada bienaventuranza es la característica del bienaventurado. ¿Cómo se describe a este bienaventurado? Y en tercer lugar, se muestra la razón, el por qué es que se lo dice que esta persona es bienaventurado. Cada bienaventuranza tiene estas 3 partes. Si tú vas, por ejemplo, al versículo 3, puedes observar esas 3 partes ahí. Mira lo que dice la declaración. ¿Cómo comienza el versículo 3? Bienaventurados. En segundo lugar, podemos ver la característica. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Y en tercer lugar, tú puedes ver la razón por la cual se lo declara bienaventurado. ¿Y cuál es la razón en el versículo 3? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando tú analizas y lees cada bienaventuranza, tú vas a observar que cada una de ellas está construido de esa manera. Ahora, hermanos, si bien eso es así, es importante entender que en cada bienaventuranza, el énfasis en cada verso está en la segunda parte, es decir, en la característica que describe a un verdadero cristiano. Con esas aclaraciones, ahora pasemos a desarrollar el bosquejo propuesto. Dijimos cuál es nuestro tema, características que distinguen a un verdadero cristiano. ¿Cuáles son estas características? La primera característica, pobreza espiritual. Versículo 3, sígueme con tu Biblia en el versículo 3 y leamos lo que dice el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El término griego que se traduce como bienaventurados también puede ser traducido como afortunados, dichosos o benditos. Y esa palabra bienaventurados denota un estado particular de verdadera felicidad. Y esto debido, queridos hermanos, a que dicha persona, el bienaventurado, sin merecerlo, es receptor de una maravillosa, de una gran bendición. ¿Por qué se dice bienaventurado? Porque aquel bienaventurado está siendo bendecido grandemente por Dios, pero sin que lo merezca. En Salmo capítulo 32, ven tu Biblia, al Salmo capítulo 32, aquí vemos una misma declaración donde podemos entender un poquito más al respecto. Salmo 32, el versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios
en esos versos. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el hecho de que alguien, sin que lo merezca, sea perdonado de todas sus transgresiones y por lo tanto ya no sea considerado como culpable de iniquidad delante de Dios, es lo mejor que a una persona le puede pasar. Que yo sea perdonado por Dios de todas mis ofensas, que tú seas perdonado por Dios de todas tus ofensas y por tal motivo Dios ya no te declare culpable. Hermanos, eso es la mejor noticia que nos puede ocurrir. Y si eso nos ha ocurrido, pues somos bienaventurados, somos dichosos, somos benditos. Eso es lo que significa bienaventurados. Bendito, dichoso, alguien que ha experimentado algo que no lo merecía y por tal motivo tiene algo muy especial, una gran bendición de parte de Dios. Volviendo a nuestro pasaje, al versículo 3, ¿de quiénes se dice que son bienaventurados? Versículo 3, los pobres en espíritu. Y aquí encontramos nuestra primera cualidad. El verdadero cristiano se caracteriza entonces por ser pobre en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué es lo que significa cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu? Pobres en espíritu, queridos hermanos, para comenzar, no significa, por ejemplo, ser tímido. Una persona tímida que le cuesta hablar con las personas, bueno, eso es pobre en espíritu. No. Pobre en espíritu no significa ser de escasos recursos. Hay muchas veces muchos hermanos que somos pobres en cuanto a los recursos. Y bueno, ese es pobre en espíritu. Hermanos, no se refiere a ello. Pobre en espíritu tampoco significa tener un concepto negativo de uno mismo. Hermano, ¿quieres ayudarnos con esto? No soy digno, así es que no voy a ayudar. No soy digno de ir a la iglesia. No soy digno y nos empezamos a nosotros mismos a culparnos y a sentir conmiseración con nosotros mismos. ¿Eso será ser pobre en espíritu? Queridos hermanos, no. Podemos quizás ser uno de esos elementos mostrados, pero sin embargo no ser pobre en espíritu. Siendo así, ¿qué es lo que significa ser pobre en espíritu? La mejor descripción, pues nosotros lo encontramos en la misma escritura. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. ¿Qué significa pobre en espíritu? Isaías 57, el versículo 15, nos va a responder. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y aquí está la descripción. Y con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Subraya esa frase. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ser pobre en espíritu, a la luz de este versículo, es haber experimentado un quebrantamiento de corazón. Ser pobre en espíritu, según Isaías capítulo 57, es haber experimentado un quebrantamiento de corazón y como resultado tener un espíritu humilde. Quebrantamiento de corazón y humildad es haber experimentado un quebrantamiento de corazón y como resultado tener un espíritu humilde, ser humilde. El término griego que se traduce como pobres
ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, en los tiempos de Jesús, era usado para referirse, para identificar a un mendigo. A los mendigos se los llamaba en aquel entonces pobres, con esa palabra griega que en el griego es tojos. Y este mendigo, su vida, la vida de este mendigo, dependía no de sí mismo, sino dependía de la caridad de otros. En Hechos capítulo 3, versículo 2, de manera muy particular, nosotros leemos a un pobre en esta condición. Tú puedes revisarlo luego llegando a casa, pero tú observas ahí en Hechos 3:2 a un cojo de nacimiento, un mendigo. Y este mendigo se nos narra ahí en Hechos capítulo 3, que cada día era traído a la puerta del templo. Nota que él no iba con sus propios pies, él no podía. Él era llevado por otras personas a la puerta del templo e iba a la puerta del templo a pedir limosnas. Si bien en aquellos tiempos habían diferentes pobres y muchos de ellos buscaban su sustento por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, sin embargo, este mendigo descrito en Hechos capítulo 3, versículo 2, él no podía hacerlo. Él tenía que ser llevado y dejado ahí en la puerta. Lo único que él tenía que hacer era extender su mano y esperar que la gente que venía al templo le pueda dar una dádiva, le pueda dar para su subsistencia. En ese sentido, este mendigo, si recibía algo, eso era por pura misericordia. Y él no tenía de qué jactarse. ¿Te imaginas a un mendigo extendiendo su mano y le dan algo? Miren, me he ganado. Él no podía jactarse. Eso le hacía a este mendigo humilde. Y esa es la figura que se nos presenta en Mateo capítulo 5, versículo 3. Ser pobre en espíritu significa, queridos hermanos, tener una ausencia total de orgullo. Significa una ausencia total de seguridad en sí mismo. Significa tener conciencia de que no podemos hacer ni producir nada por nosotros mismos que sea del agrado de Dios. Ser pobre en espíritu significa depender completamente de la misericordia de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Es reconocer que no tenemos nada en nosotros que nos haga aceptos delante de Dios. Es reconocer que no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ser pobres en espíritu es reconocer que somos pecadores y lo único que podemos hacer es pecar, pecar y pecar. Y por tal motivo, lo único que nos queda para poder obtener la salvación es depender de la misericordia de Dios. Eso es ser pobres en espíritu. En Lucas capítulo 18, ve en tu Biblia ahí, nosotros encontramos aquí en una parábola una ilustración de lo que significa ser pobre en espíritu. Lucas 18. Y lo interesante, lo paradójico, que aquí vemos un rico en espíritu y un pobre en espíritu. ¿Cuál es la cualidad del cristiano? No ser rico en espíritu, sino ser pobre en espíritu. Mira lo que dice Lucas 18, versículo 10 al versículo 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el fariseo es el rico en espíritu, y el otro publicano, el publicano, el pobre en espíritu. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, el pobre en espíritu, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Uno se jacta de lo que es. Yo no soy como este, yo no soy como este, ladrón, adúltero, yo soy lo mejor. Mientras que el otro ni siquiera quiere alzar los ojos al cielo. Y se golpea el pecho, dice, y menciona algunas cuantas palabras. Dios se propicio a mí, pecador. ¿Quién es el pobre en espíritu? El publicano. He ahí, hermanos, un retrato de lo que significa ser pobre en espíritu. Es estar consciente, dijimos, es reconocer que nosotros mismos no tenemos mérito alguno para estar delante de Dios. No tenemos mérito alguno para ser aceptados por Dios. Es estar conscientes que delante de Dios yo soy un gran pecador. Y como dijimos, que lo único que podemos hacer muy bien es pecar, pecar y pecar. ¿Cómo se llega a ser pobre en espíritu? ¿Recuerdan? No dijimos que no es un mapa, pero ¿cómo se llega a ser pobre en espíritu? Si no es un mapa, significa que no podemos lograrlo nosotros por nosotros mismos, por mucho esfuerzo que hagamos. Porque este estado, queridos hermanos, simplemente es una obra entera de Dios. Es Dios quien puede producir en nuestras vidas esa pobreza espiritual, ese reconocimiento de que nosotros estamos inundados de pecado. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo hace a través de su Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El versículo 8. Dice el Señor. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, Jesucristo hablando, dando una promesa, y se está refiriendo con Él al Espíritu Santo, dice a continuación, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Quién es al final quien convence de pecado a las personas? Es el Espíritu Santo. Podemos predicar el Evangelio, puedes evangelizar a otros, pero en última instancia la obra la hace el Espíritu Santo. No es que tú puedes decir, sí, un día me he dado cuenta que soy pobre en espíritu. Si tú te has dado cuenta es porque el Espíritu Santo ha obrado en ti. Y si tú no te das cuenta de tu pobreza espiritual, es porque el Espíritu Santo no está obrando en ti. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra? Si bien el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cómo lo hace? Bueno, no es que Él aparece y viene una fuerza, no, queridos hermanos, sino que Él lo hace a través de su palabra. Él nos convence a través de su palabra. Es por ella que el Espíritu Santo nos convence de nuestra triste condición, de nuestra pobreza espiritual, de nuestra necesidad diaria de la misericordia de Dios. Si el Espíritu Santo nos hace esa obra en nuestras vidas, pero lo hace a través de su palabra. Por lo tanto, lo que nos queda, queridos hermanos, es exponernos continuamente a su palabra. Es depender, es reconocer nuestra miseria, nuestra incapacidad. Y al igual que el mendigo, estamos llamados simplemente a apelar a la misericordia de Dios. ¿Cómo termina el texto? La última parte del versículo 3, ¿qué es lo que dice? De estos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son bienaventurados, porque ellos son parte del reino de Dios, porque ellos son hijos de Dios, porque los pobres espirituales son cristianos verdaderos. Segunda característica, versículo 4, dolor profundo por el pecado. Dolor profundo por el pecado. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa esta segunda bienaventuranza? Bienaventurado
los que lloran. Cuando Jesucristo habla de los que lloran, pues no se está refiriendo a llorar, por ejemplo, por cualquier cosa. Es decir, llorar por la pérdida de un ser querido, llorar porque algo no me ha salido como yo esperaba, llorar por alguna enfermedad, etcétera. Este tipo de llantos, este tipo de dolores, no son malos en sí, pero no es de lo que el texto está hablando aquí. No es de lo que Jesucristo está hablando en este pasaje. Cuando Jesucristo aquí en Mateo capítulo 5, versículo 4, habla de llorar, hermano, se refiere a un estado espiritual de dolor que por necesidad sigue a la condición de la pobreza espiritual. Es decir, con llorar, a lo que Jesucristo se está refiriendo es a ese dolor profundo que uno siente por los pecados de uno mismo, ya que estos pecados han ofendido a Dios. Bienaventurados los que lloran. ¿Y lloran por qué? Por mi miseria, por mi necesidad, por los pecados que voy cometiendo a diario. Esta característica lo vemos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? Lucas 5, 8, hablando de uno de los apóstoles. Cuando Pedro ve un milagro que hace el Señor, ¿cómo reacciona él? Dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿No te era tal el dolor que Pedro estaba experimentando que él inmediatamente cae de rodillas y se ve a sí mismo como alguien indigno de estar delante de Jesucristo? En Lucas capítulo 7 también vemos esta misma cualidad en una mujer. Lucas capítulo 7, el versículo 37 y 38. ¿Qué es lo que dice ahí? Estando una mujer de la ciudad, y mira el énfasis del texto, que era pecadora. Ella estaba consciente de su pobreza espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Dice a continuación. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él, es decir, de Jesucristo, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. He ahí una mujer que reconoce su condición y que al ver a Cristo, lo único que ella puede hacer es llorar y llorar y llorar. Un dolor profundo por la condición espiritual en la que ella se encontraba. El dolor profundo que muchas veces se manifiesta por un gran llanto es un estado completamente inevitable. Es el resultado de ver mi pobreza espiritual. Queridos hermanos, cuando uno se halla frente o delante de Dios, cuando uno está delante de la santidad de Dios, cuando uno se expone a la palabra de Dios y ve su incapacidad, ve sus pecados, ve que cada vez promete a Dios volverlos no a cometer y de nuevo los vuelve a cometer. Y de nuevo se acerca a Dios y nuevamente le promete: te he fallado, Señor, no lo voy a volver a cometer. Y nuevamente comete. ¿Cómo es el corazón de este creyente? Si es un verdadero creyente, él no está feliz. Él está quebrantado porque le volvió a fallar a su Señor. A pesar de las varias promesas que le fue haciendo, le volvió a fallar y le volvió a fallar nuevamente. Si tú has experimentado ese dolor en tu vida, si tú experimentas ese dolor en tu vida, que cuando pecas tú no estás tranquilo, tú no estás tranquila, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurada. Ahora ese dolor
no solo es por los pecados de uno mismo, sino que también sentimos dolor por el pecado de otros hermanos, por los pecados de seres queridos que quizás no son creyentes, pero están cerca a nosotros. Y vemos que con su vida, vemos que externamente ellos van rechazando a Dios, van burlándose de Dios. Y si tú eres creyente, eso causa tristeza. Eso causa mucha tristeza. El apóstol Pablo también experimentó este tipo de dolor al ver a sus seres queridos que ellos no andaban conforme a la voluntad de Dios, que ellos rechazaban a Dios. En Romanos capítulo 9, por ejemplo, nosotros vemos expresado este dolor en el apóstol Pablo. Vayamos allá, Romanos capítulo 9, el versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Romanos 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Hay un dolor, dice el apóstol Pablo, por mis hermanos, por mis seres queridos, porque ellos no conocen a Jesucristo. Hay un dolor tan extremo que yo mismo, dice Pablo, deseara ser maldito, anatema es maldito. Yo quisiera ser incrédulo con el propósito de que ellos vengan a conocer a Jesucristo. Es hasta ese punto mi dolor. Daría mi vida, dice Pablo, para que ellos puedan venir a salvación. ¿Qué significa entonces el hecho de llorar? Significa tener un dolor profundo, no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de nuestros seres queridos. ¿Y en qué consiste la promesa de esta bienaventuranza? La última parte dice que ellos recibirán consolación. Consolación, por supuesto, que no viene de este mundo, sino que viene de Dios. Y esta consolación a la luz de la palabra de Dios, por lo menos pueden ser descritas en dos formas. Una consolación que cuando uno ve que ha pecado y cuando uno ve que es culpable delante de Dios, se quebranta, ahí encuentra el consuelo en Jesucristo, quien le dice estas palabras sencillas: ha sido perdonado. Ha sido perdonado. Cuando uno ve que ha pecado, cuando uno ve que tantas veces le ha fallado y se acerca nuevamente al Señor, se acerca nuevamente a su palabra, uno puede encontrar esas benditas promesas. Ha sido perdonado. Y como el Señor le dijo a esa mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Hermanos, qué hermosas palabras que tú encuentres ahí en la palabra de Dios. Cuando tú estás quebrantado, tus pecados han sido perdonados. Cuando uno se duele por la situación de este mundo, por la triste condición que el pecado ha dejado en este mundo, uno puede hallar consuelo descansando en el control soberano de Dios. Sí, Señor, hay mucho dolor, pero sé que a pesar de toda circunstancia, todavía tu mano está controlando este mundo. Todavía este mundo está bajo tu control y yo puedo estar en paz, yo puedo estar tranquilo, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales me ha tocado pasar. No obstante, queridos hermanos, si bien ese consuelo lo experimentamos el día de hoy, a la luz de la palabra nosotros sabemos que llegará un día donde entraremos al consuelo eterno. Y Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, donde Jesús enjugará toda lágrima. Y no va a haber más llanto y no va a haber más dolor, porque todas las cosas van a pasar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tercera característica, versículo 5. Mansedumbre continua y visible. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Leámoslo.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué significa mansedumbre o ser manso? La mansedumbre es el resultado visible de un corazón que reconoce su pobreza espiritual y siente un profundo dolor por el pecado. Esta característica es visible, la mansedumbre es visible en nuestra relación para con Dios, pero también en nuestra relación para con los hombres. La mansedumbre describe a una persona que frente a las agresiones de otros no está presto a reaccionar. Eso es mansedumbre. Me agreden, no estoy ahí yo para devolver también con agresión. La mansedumbre describe a alguien que por la gracia de Dios procura no resentirse contra aquellos que le han hecho daño. Procura no guardar rencor, no buscar venganza. Y todo esto es así, no porque el manso es débil. Hermanos, mansedumbre no es sinónimo de debilidad. Más bien, mansedumbre es sinónimo de fortaleza. Pues el manso sabe controlarse. El débil se deja llevar. El fuerte sabe controlarse. Y además sabe dejar todo en las manos de Dios. Ahora, si bien el manso tiene poder, por ser manso o por tener esta cualidad de mansedumbre, tiene ese poder bajo control. Tiene ese poder bajo control. Uno de los personajes bíblicos a quien de forma explícita el Señor lo describe como manso, después de Jesús, es Moisés. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 3. Mira lo que dice de Moisés la palabra de Dios. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué Moisés es descrito como alguien que era muy manso? Cuando tú ves la historia de Moisés, tú vas a observar que él durante todo su ministerio, él sufre gran oposición. El pueblo se le opone, su propia hermana se le opone, su propio hermano se le opone. Sin embargo, ¿cómo reacciona Moisés? Él no responde esa oposición con agresión. Lo que él hacía, ¿qué era? Ir a la presencia de Dios. Depender de Dios. Dejar las circunstancias en las manos de Dios. ¿Será que Moisés habrá tenido el poder para poder responder esa oposición? La respuesta es sí. Pero ¿qué hace él? Él busca y deja todo en las manos de Dios. Si bien Moisés es un ejemplo de mansedumbre, pues nuestro mayor ejemplo es la mansedumbre encarnada. Estamos hablando de Jesucristo. Mateo capítulo 11, mire lo que dice ahí. Mateo capítulo 11. La Biblia dice de Moisés que era manso. Aquí Jesucristo mismo dice que él es manso. ¿Por qué? Porque él es Dios. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Está diciendo a sus discípulos, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínate ahí a Jesucristo, siendo agredido injustamente, siendo llevado a la cruz del Calvario, una multitud gritando que él es culpable y que sea crucificado. Estando en la cruz, se están burlando de él. Él es Dios. Él es Dios. ¿Tiene todo el poder? Tiene todo el poder. Él con un simple respiro podía haber destruido a todas las personas que estaban agrediéndole injustamente. Pero ¿qué hizo él?
Padre, en tus manos encomiendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo es la mansedumbre encarnada. A pesar de gran oposición, Él nos respondió de esa manera. Él encomendó su vida, Él encomendó todo lo que le estaba sucediendo en las manos de Dios, su Padre. La mansedumbre, queridos hermanos, es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, lo cual se manifiesta en la actitud y en la conducta que mostramos hacia otras personas, hacia nuestros hermanos. Aquel que es manso vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Aquel que es manso, cuando le va a ir bien, va a dar gracias a Dios por ello, porque él sabe que no lo merecía. El manso sabe que cuando le va bien, no lo merece y da gracias a Dios. Pero cuando las cosas le van mal, el manso también da gracias a Dios. No solamente en las cosas buenas, sino también en las cosas malas. ¿Y por qué da gracias a Dios en las cosas malas? Porque sabe que le fue mejor de lo que él merecía. El manso está consciente de ello, que no merece nada en esta vida. Y por tal motivo, sea bueno o malo a sus ojos, todo es bueno de parte de Dios para su vida. Por tal motivo, él vive agradecido a Dios. ¿Cuál es la promesa para esta tercera cualidad? Dice que ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué significa eso, queridos hermanos? Eso significa que aquel que es manso, en medio de la adversidad, de la oposición, de la dificultad, él va a poder vivir con gozo, va a poder vivir satisfecho y con gratitud a Dios. Sin embargo, también significa que siendo el manso, es coheredero con Cristo y un día va a reinar junto a Él por la eternidad. Esa es la promesa para aquellos que son mansos. Cuarta característica y última, versículo 6. Un deseo continuo de justicia. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la cuarta característica progresiva del cristiano, pues él, luego de verse a sí mismo como alguien indigno de estar en la presencia de Dios, vimos que él llora por su condición, él se duele por su condición, sin embargo, él es consolado por Dios. Y todo ello produce en él una mansedumbre, una humildad de corazón. Sin embargo, el cristiano no se queda ahí, sino que ahora él tiene un gran deseo. En su vida se produce un gran deseo por la justicia. Y ese deseo es tal que Jesucristo dice que es como el hambre y la sed. Como el hambre y la sed. ¿Qué significa hambre y sed de justicia? Cuando tú un poco te pones a examinar acerca del hambre y la sed, tú vas a ver, hermano, que esto cumple la función de recordarnos nuestra gran necesidad. ¿Te imaginas si no tuviésemos hambre? Si no tuvieses tú esa sensación de tener hambre, posiblemente ni siquiera desayunaríamos, ni siquiera almorzaríamos y cenaríamos. Y tú sabes que si tú no comes, tú poco a poco vas a ir debilitándote y quizás más adelante tú incluso puedes llegar a morir. Lo mismo sucede con la sed. Si no tendríamos sed, esa sensación de sed, pues nosotros no beberíamos algún líquido. El hambre y la sed son deseos intensos que en cierto sentido buscan ser saciados. Son deseos intensos que el cuerpo por naturaleza empieza a tener para que nosotros podamos consumir alimentos, para que nosotros podamos beber algún líquido. Cuando esta bienaventuranza, Jesucristo dice ahí que los cristianos tienen sed y hambre, se está refiriendo, queridos hermanos, a ese deseo continuo, a ese deseo intenso, a ese deseo inquietante por una necesidad profunda. ¿Y cuál es esa necesidad según el pasaje? Justicia. Un deseo
por la justicia. ¿Y qué justicia? ¿O qué tipo de justicia? ¿O qué significa esa justicia a la cual el texto se refiere? Pues esto tiene que ver con dos problemas fundamentales que las personas tenemos. Cuando uno examina a la luz de la palabra su vida, uno puede observar que por un lado él es un pecador. Uno de sus problemas de cada persona es que es pecador, y por el otro lado es que es culpable. Somos pecadores, pero también somos culpables delante de Dios. La justicia a la cual se nos dice que un creyente desea tiene que ver con estos dos problemas. Es decir, el hecho que seamos pecadores hace que necesitemos de una justicia moral, que dejemos de ser pecadores, mientras que el hecho de que somos culpables hace que necesitamos de una justicia legal. Es decir, que no seamos hallados culpables, más al contrario, seamos hallados justos. La solución a nuestra culpabilidad provista por Dios, la Biblia dice que es Jesucristo. En Romanos capítulo 3, vayamos allá. Romanos capítulo 3, el versículo 23 y 24 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo es la justicia de Dios. Los creyentes podemos ser hallados libres de culpa, aceptados por Dios, gracias solamente a la persona y la obra de Jesucristo. Y esa es la justicia que como cristianos debemos anhelar, ser hallados justos por Dios, porque somos culpables. A este acto se lo conoce como justificación. Entonces, una justicia tiene que ver con la justificación. Por el otro lado, la solución a nuestro pecado también es dado por Dios. No solamente a nuestra culpabilidad, sino también a nuestro pecado. ¿Y cómo es que Dios soluciona nuestra naturaleza pecaminosa? Segunda Corintios capítulo 3. Segunda Corintios capítulo 3, el versículo 18. ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? Segunda Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, y aquí está la solución, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo Dios soluciona el problema de nuestro pecado? Por medio de un proceso de transformación. Es decir, que Dios continuamente va limpiando nuestras vidas de pecado y nos va asemejando a Jesucristo. Y a este proceso se lo conoce como santificación. Entonces, justicia tiene que ver con la justificación, pero también tiene que ver con la santificación. Por ese motivo, tener hambre y sed de justicia es entonces un deseo, un gran deseo, un profundo deseo de ser justificados y santificados por Dios. Y todo esto en Jesucristo y por medio de su palabra. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar a Dios. Tener un deseo por hacer la voluntad de Dios. Tener un deseo por la palabra de Dios. Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, ¿verdad? Como niños recién nacidos. Desead la palabra como niños recién nacidos. Eso es, mis queridos hermanos, tener hambre y sed de justicia. ¿Esta cuarta cualidad se ve en tu vida? ¿Se ve en mi vida? Hay un deseo insaciable por querer conocer cada vez más a Dios.
por ser aceptados por Dios, por querer vivir cada vez más como Él quiere que yo viva delante de Él. Termina diciendo el versículo 6, dando la promesa. ¿Qué va a pasar? Dice, ellos serán saciados. Eso simplemente significa que ellos van a recibir lo que desean. ¿Es tu anhelo ser aceptado y santificado por Dios? Pues el texto te dice, si ese es tu anhelo, tú vas a recibir aquello. Y no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. He ahí, querido hermano, las 4 características de un cristiano. Pobreza espiritual, dolor profundo por el pecado, mansedumbre continua y visible, y deseo insaciable y continuo por la palabra de Dios, por la justicia de Dios. Para terminar, quiero traer 3 palabras. En primer lugar, querido hermano, examina tu vida a la luz de estas 4 características. Estas están puestas ahí para que nosotros podamos ponerlas frente a nosotros y podamos examinar si estas cualidades descritas en las bienaventuranzas son las cualidades que describen nuestras vidas. ¿Ves en tu vida pobreza espiritual? ¿Ves en tu vida dolor profundo por el pecado? ¿O tomas el pecado a la ligera? ¿O hay orgullo en tu corazón? ¿Ves en tu vida mansedumbre? Cuando tú eres agredido, ¿respondes con agresión? ¿O encomiendas en las manos de Dios y extiendes el perdón? Hay un anhelo insaciable por conocer cada vez más a Dios, y todo esto a través de su palabra. No son cualidades perfectas, ojo. Sí, pastor, parece que hay algo de eso en mi vida, pero veo otro hermano y veo que en él hay más. No, aquí no está hablando de perfección. Si tú ves alguito en tu vida, mi hermano, de todas estas cualidades, en segundo lugar, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Vive agradecido, vive agradecida a Dios. Porque recuerda, eso no lo has producido tú. No es porque tú seas más inteligente que el otro hermano. No es que tú te has dado cuenta mejor que el otro. No es porque tú eres más antiguo que el otro. Es solamente obra de Dios. ¿Ves chispas de estas características en tu vida? Di gracias, Señor. Y ayúdame a perfeccionarlas. Ayúdame a crecer en ellas. Ayúdame a sentir cada vez más dolor por el pecado. Que vaya sacando aquello de mi vida. Ayúdame a ser más manso en mi relación con mis hijos, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo. Que no responda con la misma moneda, como dice ese dicho, sino que al que me maldice, yo lo voy a bendecir. Ayúdame, Señor, a vivir de esa manera. Y haz que en mi vida pueda seguir produciendo frutos de arrepentimiento y que pueda crecer cada vez más en santidad. En tercero y último lugar, si tú no ves estas cualidades en tu vida, no hay chispas de ello en tu vida, no dudes, tenlo por seguro, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Si tú no reconoces tu pobreza espiritual y tú no, he escuchado sí, pero bueno, a mí qué me importa. Y te enorgulleces y te jactas y tú mismo dices, bueno, yo voy a buscar mi forma y mi manera de poder acercarme a Dios, porque yo soy capaz. Si tú no ves pobreza espiritual y no te dueles por el pecado, tenlo por seguro, tú no eres hijo o hija de Dios. Sin embargo, si esa es tu condición, hoy Cristo te llama y te dice, ven y vas a ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que estás en miseria. Reconoce que a pesar quién eres y lo que hagas, tú no puedes acercarte a mí.
Soy yo quien tiene que obrar en tu vida. Pues acércate como este publicano y di al Señor: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Dios puede obrar en tu vida. Y tenlo por seguro que Él lo va a hacer. Queridos hermanos, Dios bendiga su palabra y nos dé la gracia para que podamos examinar nuestras vidas y vivamos agradecidos y confiando en Él cada día. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos estas 4 cualidades. Pues Señor, que examina nuestras vidas y nos muestra aquellas cualidades que tú obras en la vida de tus hijos. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos a fortalecer ellas en nuestras vidas, a vivir agradecidos para contigo, Señor, entendiendo que si vemos estas virtudes, no es porque hicimos algo, Señor, delante de ti, sino que por tu Espíritu Santo tú nos has convencido de pecado, Señor. Gracias, Padre, porque esa obra solamente la haces tú, Señor, y solamente tú. Gracias una vez más por tu palabra expuesta. Pues consuélanos, Señor, fortalece nuestras vidas, corrígenos y obra arrepentimiento continuo en nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto, Padre, y lo hacemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.